¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, noches ya también. Vamos a empezar con nuestra celulita de hoy. Qué bueno poderlos ver. Y pues es la primera vez que estoy saludando, no es la segunda vez. No me juzguen loco, por favor. Y pues vamos a ver, ¿verdad? Vamos a leer lo que es Romanos 6, ¿verdad? Del 1 al 14. Ahorita nos está dando un pequeño resumen de lo que hemos visto en lo último. Y lo que se me queda bien centrado ahorita para enseguida al otro es esa parte, ¿verdad? Que sobreabundó el pecado por la ley, porque la ley realmente nos hizo ver cómo realmente nunca podemos cumplirla. A ver, puso ahí batallando, ¿verdad? Ah, ok. No puedo, dice, está batallando con su micrófono, pero sí nos escucha bien, es ella nada más, entonces. Podemos ver cómo a través de la ley nos enseñó que no somos capaces ni de ninguna manera poder cumplirla. Entonces, a través de esa ley, realmente pues nos vemos pecadores, ¿verdad? Porque realmente no podemos cumplirla, no podemos hacer nada para ello. Y a través de esa ley, que nos podemos dar cuenta que no podemos cumplirla, llegó la gracia, para que pudiera el Señor demostrar que es a través de Él solamente, a través de ese regalo no merecido, de eso que no nos merecimos, ¿verdad? Podemos ser salvos y podemos ser realmente compensar ahora el pecado que hay, pero llegó el pecado, pero aún así la gracia es aún mayor, ¿verdad? Entonces, ahorita es la siguiente parte en la que vamos a ver, donde sigue el apóstol Pablo diciendo, ¿verdad? Y vámonos a la presentación aquí de PowerPoint nada más. Y pues el título que vamos a ver ahorita es Muertos al pecado y sirviendo la justicia. Me decía Caitlin, ¿verdad? Como tiene poco el español y se escucha muy como superhéroes, sirviendo la justicia. No, pero así es realmente, ¿verdad? Vamos a morir al pecado ahora porque ya no podemos servir. Es lo que estaba diciendo el pastor. O sea, ya cuando somos nuevas criaturas, cuando somos transformados, ya no podemos seguir haciendo lo mismo. Ya es algo que ya no va con nuestra naturaleza nueva. Entonces, ahora vamos a ser muertos al pecado y como resultado vamos ahora a servir a la justicia, ¿verdad? Que es el Señor. Entonces, el objetivo que vimos, bien sencillo, bien padre, me encantó, que es, dijo el pastor, disfrutar, ¿verdad? O sea, ¿qué es disfrutar? Tener paz plena, realmente, tener el gozo, tener la felicidad de poder, ¿verdad? Que mientras que no sea un requisito o algo que tenemos que hacer a la fuerza, sino es un resultado de poder, de la comunión que tenemos con el Señor, ¿verdad? Porque conocemos así, ¿qué hacemos? Lo amamos, lo disfrutamos, o sea, lo compartimos con gusto, ¿verdad? Con felicidad y con paz, nos trae paz, entonces, pues el objetivo está bien claro, disfrutar de nuestra nueva vida en Cristo, sirviendo a la justicia. El versículo para atesorar de esta semana, aquí, costadito. Es Romanos 6:11, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Para que ya lo vayamos agregando, hermanitos. Se los digo bien. Sí, se los digo bien, porque a lo mejor le va a tocar a la hermana a Leti. Yo lo A ver, está aquí grande. Entonces, vamos a leer todo, vamos a tornarnos un versículo cada quien para poder entrar bien, ¿verdad? Va a ser Romanos 6 del 1 al 14. Hermanita, ¿puede empezar? Con el 1, después hermana Leti con el 2, Laura 3 y así van siguiendo. Sí. Vamos a leer todo, empieza con la Biblia. El 1. Pero necesita tener una Biblia. O yo le presto la mía. Le va a tocar. Ah, bueno, el 4 le va a tocar. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 6, 4 usted y 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Yo lo termino. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué padre, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Así como que te libera el último, así que ya están bajo la gracia. Pues vamos a empezar con el versículo 1, ¿verdad? Vemos aquí, voy a leer lo que está acá, el primer título, que es lo que debo saber, ¿verdad? Del versículo 1 al 10. Dice: Satanás quiere mantenernos en ignorancia respecto a las verdades espirituales que debemos conocer. Por esta razón, muchos cristianos viven muy por debajo de su condición privilegiada. Hace ratito justamente estaba viendo un video sobre eso, ¿verdad? Que a veces queremos vivir una vida muy baja, nos queremos ser llamados cristianos, vamos a la iglesia y nos mantenemos en esa parte, nada más. Sí, con ir a la iglesia ya cumplimos, estamos padres y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Pero pues eso el enemigo nos quiere mantener, que nada más es lo que tenemos que ir a calentar una banca. Nos llena nuestras mentes de esas ideas, y pues también nos llena las mentes de ideas porque no estamos realmente con una relación con el Señor, ¿verdad? Nos protegemos y nos quedamos sin escudo. Entonces, vemos, ¿verdad? Que el Señor nos quiere decir eso, ¿no? Dice, ya recapaciten, ya están muertos, ya no tienen que actuar de esa manera, ya su actuar es de otra manera porque tienen una nueva naturaleza, ¿verdad? Entonces, lo que nos quiere dejar ver con esta parte, ¿verdad? Dice, tenemos una condición privilegiada. O sea, ¿quién más nos podemos llamar hijos del creador del universo, verdad? O sea, no cualquiera. Entonces, vamos a ver la parte de los versículos del 3 al 5. A ver. A ver aquí se llama. Maestro. No, maestro. No, bro, no, dígame. No, quería comentar que precisamente por eso está ahí el subtítulo, ¿verdad? En el Sí. que dice lo que debemos saber, lo que Ujú. debemos saber. Y precisamente porque nos aclara esto, o sea, verdaderamente el demonio no está peleado con alguien que va a la iglesia. Ujú. No. O sea, el problema es más bien es que él quiere que permanezcas en ignorancia. No Sí. importa si tienes 20 años yendo a la iglesia o no, o sea, Ujú. mientras permanezcas en ignorancia, a él no le perjudica. Sí. Sí, Y pues. es una tristeza no aprovechar o no disfrutar el objetivo. O sea, Ujú. lo que dice el objetivo es disfrutar de nuestra nueva vida en Cristo sirviendo a la justicia. Sí. Y eso sirviendo ya es una evidencia de que verdaderamente estás dentro. Ujú. Y Sí. tú quieres de eso. Y pues como testimonio personal así también lo puedo ver, o sea, no soy tan grande, tengo 34 años, pero pues toda la parte de mi vida, de cuando fui joven, adolescente, sí servía en la iglesia, andaba todo y fui hasta presidente de jóvenes y andaba acá, pero realmente, o sea, nunca me había caído el 20 como se está diciendo aquí realmente, ¿no? O sea, pues nada más con ir los domingos toda la iglesia, con estar ahí con los chavos, porque ya predicaste, porque ya tocaste, porque ya canté. O sea, ya fuiste yendo a un lugar a cumplir una tarea y ya. No, hombre, ya con eso ya estás padre, ¿no? O sea, el enemigo nos quiere mantener en esa posición de que creemos que es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero tenemos una nueva tarea, ¿verdad? O sea, somos hijos del Señor, somos transformados realmente, entonces no nada más es ir a cumplir, sino que tenemos que actuar
también y pues cumplir con una de sus mayores tareas que nos dio, ¿verdad? Que es la gran comisión también de compartir, ¿verdad? Porque nada más es eso. Entonces, sí, hermano, o sea... Yo creo, ay, perdón, tú dale, primero. ahorita. ¿Qué es vivir en la ignorancia? ¿Qué es vivir en la ignorancia? Pregunta tu papá. Vivir en la ignorancia, pues, de mi experiencia, yo podría decir que cuando vivía en la ignorancia era que podía saberme a lo mejor parte de la Biblia, pero realmente no tenía revelado y estaba viviendo en la ignorancia, ¿verdad? Porque, pues sí, no se me ha sido revelado todavía. Yo creía que con ir cada domingo estaba bien lo que estaba haciendo, pero ahorita el Señor me lo revela y me quedo sorprendido de que realmente lo mismo que ya había leído una y otra vez, ahora cobra sentido. Y ya no estoy en la ignorancia, ya completamente tengo el panorama de lo que el Señor me está hablando. Entonces... También vivir en la ignorancia también será... es que creo que le tocaba ahí. Vivir en la ignorancia también será que, aunque sepamos las cosas, no nos conviene porque todo lo que el Señor nos pide es pues, santidad, entrega, predicar su palabra. Entonces, cuando no lo queremos hacer, preferimos así como que queremos ignorar, no quererlo hacer. Sí, también. Nos hacemos ciegos, ¿verdad? O no queremos ver la realidad y preferimos mejor ignorar lo que realmente aceptar la verdad, ¿verdad? Sí, hermanita, Leti. O sea, lo que con este versículo yo, para mí, ¿verdad? Es algo que el pastor nos ha estado repitiendo últimamente, de atesorar su palabra. O sea, ya que sea un tesoro dentro de nosotros, porque ahí vamos a conocer las verdades espirituales. Y no solo conocerlas, sino hacerlas vida. Por eso decía él, ¿cómo alguien puede perseverar en algo? Dice, perseveraría un músico después de muerto, seguir tocando lo que él tocaba. Pues no se puede. No. Nosotros no podemos permanecer de esa manera. Entonces debemos, ¿y cómo lo vamos a hacer? No podemos cumplirla si la ignoramos, ¿verdad? Perfecto. Sí. Bueno, debemos de recordar que Satanás era un ángel de luz. Él estaba con el Señor, él estaba con Dios. Y él conoce la palabra. Por eso él no quiere que nosotros atesoremos esa palabra. Y como decía el hermano ahorita, estamos en la iglesia, pero estamos entretenidos en tantas cosas. Y dice Satanás, ahí que se queden, ahí que estén, así los quiero, que no estén aprendiendo la palabra, que simplemente que estén como en el jueguito, ¿no? De la iglesita y ya. Y eso es lo que él quiere, Satanás, por eso está diciendo eso, que él quiere que vivamos en esa ignorancia. Sí. Porque mientras no atesoremos la palabra de Dios, no la cumplamos, no la obedezcamos, él va a estar feliz, porque él sabe y conoce la palabra de Dios. Sí. Como decía el pastor, ¿cómo vas a poder vivir algo que no conoces? Y a veces he tocado ver experiencias de varios amigos que he tenido y muchas veces se cambian de iglesia y pues le echamos la culpa a la iglesia, pero realmente no es la iglesia la que está fallando, somos nosotros los que no queremos aceptar la realidad y queremos ir a un lugar donde nos hablen bonito, ¿verdad? Así como que nos endulcen el oído nada más, pero pues en mi experiencia también no fue la iglesia, fui yo. Realmente, o sea, no fui yo, a mí me predicaban, me decían, pero pues me entraba por acá y me entraba por acá nada más, aparentando, ¿verdad? Pero el Señor, cuando realmente te quiere que estés en su camino, te va a revelar y te... Sí, para cerrar nomás un poquito eso, exactamente, vivir en la ignorancia no solamente es no conocer la palabra de Dios, que por supuesto que es ignorancia, porque no la conoces, ¿verdad? ¿Y por qué no la conoces? Porque pues ya el pastor ha dicho muchas veces, pero nomás por decir una que otra es, vas, te sientas y estás pensando qué vas a comer, estás viendo que la mosca vuela para un lado, para otro, o sea, no estás poniendo atención y obviamente que pues no vas a conocer la escritura, por supuesto que no, pero no solamente eso es ignorar. Ignorar es cuando el Señor te habla, cuando escuchas su palabra y no le obedeces, eso es ignorar la palabra de Dios también. Y eso es pues, más peligroso, aunque al final de cuentas es ignorar, es vivir en esa ignorancia. Pues bueno, para seguir nada más quiero anexar algo que vi. ¿Sí? Que dice,
Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Así es. Por cuanto tú rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré. Ahí dice Oseas 4:6. Ujú. Yo me acordé también de ese versículo. Y ahorita ya lo dijo usted, hermano. Sí, pues es lo que podemos ver que, bueno, lo que es de la parte de los primeros versículos en esto, que estoy viendo que dice, que viene de la parte anterior. Entonces, como sobrabundó el pecado para que sobrabundara la gracia, pues vamos a pecar, ¿no? Es lo que están diciendo. Y acá es la parte en la que empieza a decir, pues no, espérense, lo voy a frenar, dice. No por eso, se supone que si ustedes ya murieron a sus antiguas personas, ya no tienen por qué pecar, ¿no? Y es muchos problemas y muchas polémicas que hay ahorita que sobre la salvación y todo, que no, si yo soy salvo, ya puedo hacer lo que quiero en mi vida. No, se supone que si eres salvo y eso es lo que quieres en tu vida, nunca fuiste salvo. Exacto, nunca entendiste. Nunca entendiste porque sigues haciendo lo que quieres y sigues dándolo de alegría Macarena a tu vida que siempre te gusta, ¿verdad? Le sigues dando... ¿Qué alabanza es eso? Bueno, pues sí, le seguimos dando la rienda suelta a nuestra vida y pues seguimos comportándonos hipócritamente, ¿verdad? Como decía el pastor, que la vida de Huicho Domínguez. Ah, sí, la vida de Huicho Domínguez, ¿no? ¿Qué es? Fama, dinero y amor, algo así, ¿no? Salud. Salud. Algo así, no me acuerdo. Salud. Pero bueno, y pues es lo que queremos tenemos que entender, ¿verdad? O sea que si hemos sido transformados y ya vamos a estar bajo su gracia, vamos a actuar conforme a la renovación que nos ha hecho el Señor, ¿verdad? O sea, tiene que ser un testimonio y alineado, ¿verdad? O sea, no podemos seguir actuando como nuestras viejas personas. Entonces, nada más quería recalcar esos primeros dos versículos del 1 al 2. Y vamos ahorita a ver del 3 al 5, ¿verdad? A ver. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver en esta parte de esos 3 versículos? Dice que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús y hemos sido bautizados en su muerte. Me gustaría que si alguien pudiera leer Romanos 14, 7 al 9. Aquí lo tengo. Perfecto, de la manita, por favor. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Uh-huh. Yeah. También alguien puede leer Marcos 10:39. Marcos. A ver, dale, hermano. 10:39, Marcos cita así. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Uh-huh. Y acá nos está invitando el Señor, ¿verdad? A lo que Él fue partícipe, y nosotros al ser partícipes también vamos nos va a conllevar a lo mismo, ¿verdad? Vemos que Él fue bautizado también por Juan el Bautista, ¿verdad? No es porque quiso enseñar, dar el ejemplo que es un acto de fe que se tiene que hacer, que estás completamente confiado en el Señor, ¿verdad? Entonces aquí está, y la representación del bautismo de agua es para representar que nuestro viejo ser está muerto, y ya quedó, y ahora va a resucitar una nueva persona, ¿verdad? Entonces, así como también en ese bautismo, también como el Señor también murió en la cruz y resucitó, entonces es que también nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? Que un día, como la carne que somos, como el cuerpo que va a fallecer, vamos a morir, pero como Él resucitó, también juntamente con Él vamos a resucitar un día, ¿verdad? Entonces es una promesa súper grande, ¿verdad? O sea, que lo que por eso nos está diciendo aquí en esta parte, lo que debo saber, o sea, no nada más es así aquí a vivir aquí en la tierra y batallar o vivir muy padre, ¿o no? O sea, estás buscando algo que vamos a tener una vida eterna con Él, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando con Él y siguiéndole, y vamos un día, así como Él fue bautizado y Él murió, también vamos a ser bautizados, bueno, ya fuimos bautizados y vamos a resucitar juntamente con Él. Entonces,
es una parte, ¿verdad?, que da esperanza para mí. O sea, es así de que, pues nada más estoy sirviendo, estoy haciendo porque a ver qué pasa al final, ¿no? Sino que tengo una promesa bien grande, ¿verdad? Entonces, Y que se cumple desde ahorita, porque fuimos bautizados con Él en su muerte que pasó hace más de 2000 años. Pero nosotros ya fuimos bautizados en su muerte. uh-huh. Y ahorita ya estamos resucitados en vida en Cristo. O sea, es desde que Él murió en la cruz, nosotros morimos juntamente con Él. Y ya tenemos esta vida nueva juntamente con Él cuando resucitó. Así es. Microfonito. Sí, así es. Esta parte de morir y resucitar con Él, es decir, hemos sido bautizados, eso significa, es morir y resucitar, pero obviamente es algo que ya pasó en nosotros espiritualmente, y después lo hacemos, como bien lo dijo Gerson hace ratito, simbólicamente, ya para mostrarle a nuestra sociedad y gritarle al mundo que el Señor es mi Señor, que Jesucristo es mi Señor, y se ha posicionado como Rey de mi vida. Entonces, si Él es el Rey y yo soy su siervo, es decir que yo voy a hacer lo que me indica, ¿verdad? Y entonces es esa parte, pero eso ya ocurrió espiritualmente en ti. Tú tienes un fuego adentro que te quema y quieres expresarlo y quieres manifestarlo al mundo, ¿verdad? Eso está. Sí, hermanito. Quería ver si vamos a 2 Corintios 5:17. 5:17. Aquí Sí. lo tengo. A ver, Del 14 al 17 era como venía. Te digo, no sé, puro Sí. 17. Sí, el puro 17. Puro 17. Ok. De 2 Corintios Sí, 5. 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, que como somos sepultados juntamente con Él para su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, y pues vamos a ser nuevas criaturas, ¿verdad? Porque ya las cosas viejas que hice pasaron, y todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, o sea, me deja con mucha información sin saber qué quiero decir, pero está bien claro, ¿verdad? O sea, es lo que, esa parte que dice el Señor, te está diciendo lo mismo. Ya no eres el mismo de ayer. Ya eres el que ya no eres el mismo que ya murió. Tienes que, ahora que ser y comportarte, y tiene que haber un testimonio, una nueva vida y una nueva reacción de lo que eres. Entonces, te lo digo, así que te lo digo bien, para que lo hagas, ¿verdad? Porque para que no estés en la ignorancia, vamos a hacerlo. Y me gustaría también leer Salmo 1:3. Unos versículos favoritos también. Lo tengo. Del hermano. Salmo 1, 3. versículo 3. Sí. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así siento que esa nueva vida que el Señor nos ha dado, eso va a ser, ¿verdad? Vamos a ser ahora como árboles plantados junto a ríos de agua viva. ¿Y qué vamos a hacer? Nuestros frutos a su tiempo, ¿verdad? Y nuestra hoja no caerá. Entonces vamos a estar ahora alimentados, y esos frutos que solamente el Señor puede dar a través de esa comunión y esa relación que podemos tener, porque nos está nutriendo de Él, ¿verdad? Esa agua viva, pues lo vamos a externar a todo el mundo. Vamos a hacer, vamos a la parte del versículo 6. A ver. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y me acuerdo mucho el ejemplo que está haciendo el pastor, ¿verdad? Es como dijo la hermanita, el futbolista, no dice, no, pelea, dice que, por ejemplo, que quisiera jugar, pone ese jugador ahorita, no, pues ya no puede, ya está muerto. O sea, ya es algo imposible de hacer. Entonces, para nosotros es lo mismo, o sea, ya no podemos hacer las mismas obras que está, porque ya ese viejo hombre ya quedó atrás, o sea, ya realmente fue destruido, fue ya,
en el agua quedó sepultado, quedó ya muerto, entonces ahora no dice, te convirtió más o menos en algo y te transformó y estás cambiando, así, no, o sea, es un cambio completamente radical de algo muerto a algo vivo, o sea, te trajo de algo muerto a una nueva criatura, no se dice de que poco a poquito, o es de que nada más te agregué unas cositas de lo que ya eras para que la puedas hacer, no, es una nueva criatura, es no quiero decirlo así, pues, pero como borrón y cuenta nueva, literalmente, como el Señor nos está perdonando, y vamos a empezar ahora realmente, ¿verdad? O sea, somos nuevas criaturas y ya no podemos servir al pecado, porque ya el pecado ya quedó, no quedó fuera de nosotros completamente, porque no vamos a ser perfeccionados hasta que el día del Señor venga, pero ya nos vamos a ser sirvientes, ni a servir al pecado, ¿verdad? Como vamos en el título. Vamos a caer, como decía, dice, era en Proverbios, que el justo cae 7 veces y 7 veces se levantará. El que verdaderamente es justo, que fue justificado por Cristo en la cruz, ¿verdad? Ajá, pero es eso, o sea, y al final de cuentas, pues Dios ya nos justificó a todos nosotros y vamos a caer, eso pero no se va a manifestar. Eso es lo que que nos vamos a levantar, no vamos a quedar ahí. Vamos a seguir sirviendo al pecado. No vamos a perseverar. Sí, y siento que es la parte central, ¿verdad?, del objetivo que estamos viendo acá, porque dice que ya el cuerpo del pecado va a ser destruido y ya no vamos a servir más al pecado. Entonces, como somos justificados, ¿ahora quién vamos a servir? ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a servir a la justicia, ¿verdad? La hermana. Sí, no, es que sí, tienes toda la razón, Gerson. Y lo que pasa es que hay una línea muy, muy, muy delgada y por eso es que la quiero aclarar. Sí. Porque es cierto, todo lo que está diciendo Gerson es cierto. Aunque parece que la Biblia se contradice, pero no se contradice, hay una línea muy delgada. Cuando Dios nos salva, Dios no nos salva en partes. O sea, Dios nos inscribió en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo y así es. El proceso de santificación sí es un proceso. ¿Verdad? Eso es lo que se pudiese confundir. Pero como bien dijo la hermanita, si alguien es justificado, ¿verdad? El justo va a caer 7 veces, pero las 7 veces se va a levantar. Es algo que ocurre obviamente por obra de nuestro Señor. No es obra humana, siempre ya lo hemos visto, ¿no? Entonces nada más sí, conforme siempre me daban el ejemplo y me encantaba, ¿verdad? Es como que tener un vaso lleno de suciedad o inmundicia y conforme el Señor va llenando de su gracia, va llenando de nosotros en nuestra vida, va saliendo. Entonces se va purificando poco a poco, es un proceso, ¿verdad? Y automáticamente, como dice el Señor, todo lo que hacíamos ya quedó atrás. Antes me acuerdo de gente que me decía, yo me gustaba fumar y me gustaba hacer esto y ahorita ya no lo soporto, ya no puedo hacerlo porque ya, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas, verdad? Ya no puedes realmente convivir con eso. Entonces, eso es lo que ya dice, el pecado, el cuerpo de pecados ha sido destruido y ahora ya no podemos servir más al pecado. El versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ¿verdad? Y pues no fuimos justificados porque nos portamos muy bonitos, nos los merecimos, ¿verdad? Nos los merecíamos. Fuimos justificados por la gracia del Señor, realmente, ¿verdad? O sea, porque nos hizo ver de que decir, ok, por la ley no puedes cumplirla de ninguna manera y nunca la vas a poder cumplir. Entonces, te voy a enseñar que solamente yo, por mi gracia, y vistiéndote nuevamente, y poniéndome yo enfrente ante el juicio cuando venga ese momento con el Padre, va a ser justificado ahora. Y quería leer en... ¿Dónde está? Colosenses 3:10. No, perdón, Efesios 4:24. Es Efesios 4:24. Yo lo tengo si lo quieres. Dale, hermano. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, cuando siempre veo lo que hemos sido justificados, me acuerdo mucho esta parte, que hemos sido revestidos, ¿verdad?
Hemos sido completamente, nuestras antiguas ropas ya han quedado afuera y hemos sido cambiados completamente. Y ahora podemos estar ante Dios en su justicia y la santidad. Entonces... Todos los atributos de Cristo, ¿no? Sí. O sea, vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Uh-huh. ¿En dónde? En la justicia y Cristo, santidad. en la santidad que es Cristo. Y en la verdad que es Cristo. Haciéndonos a la imagen de su... Correcto. Entonces, ¿alguien tiene un comentario, una duda? ¿Allá chicos en línea? ¿Nadie? No, todo muy claro, gracias. Ya está carita. Todo bien, gracias. Vamos a ver el versículo 8. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. A veces es así de que siempre que veo la parte de creer, siempre me acuerdo de que si no crees Génesis 1:1, no vas a poder, no puedes realmente creer todo lo que pasa, ¿verdad? Si creíste que Cristo vino a morir y resucitó el tercer día, al saber que ahora nosotros también vamos a morir en nuestro cuerpo de pecado, y cuando hemos sido revelados en esta vida y podemos seguirle ahora, y un día cuando vayamos con Él vamos a poder también ser resucitados ahora en su gloria, es así como una promesa de esperanza para mí, ¿verdad? Entonces, me quedo sin palabras. Yo creo que ahí muy padre, y lo pone por eso entre paréntesis, el de la condición previa. O sea, porque si no moriste con Cristo, pues no va a suceder todo lo demás, ¿verdad? Eso de condición previa el sí, ¿verdad? Que sí, si ponemos en Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque si no, pues no. ¿Cómo te lo explico? Diría mi hermano. Si no, ¿cómo te lo explico? Pues sí, pues si no, no. Vamos a leer la parte de Romanos 6, del 9 al 10. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y vamos a leer esta parte que dice, ¿verdad? Dice que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, nos damos cuenta que el Señor, cuando murió, venció la muerte, llevó todos los pecados que la humanidad que habían pasado y los que habían de venir. No fue como que nada más por los que habían fallado, sino que los que habían por venir todavía y lo que va a pasar. Entonces, vemos que murió, resucitó, y al vencer a la muerte, ahora también nosotros podemos, un día vamos a vencerla y podemos ahora confiar en Él. O sea, ya no vivimos para nuestros pecados, ya no vivimos para nuestras concupiscencias, sino para el Señor ahora. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es lo que debo considerar. El punto 2, ¿verdad? Dice Romanos 6, 11, 12. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, y es no reine, o sea, va a estar, pero no puede reinar. Ajá. Vaya. No, ¿qué hice yo? No fui yo. O sea, la palabra ahí, reine, es como que no se siente en el trono que le pertenece a Cristo, no se puede estar sentado el pecado. O sea, vamos a caer, sí, pero no debe de reinar. O sea, y te lo pone, es algo como que tenemos que considerar que así es y esa es. Y el considerar y darme cuenta de eso, qué privilegio. Qué privilegio, porque esto te libera de tantas cosas y te pone en tu lugar. O sea, porque quien debe de reinar en nosotros es Cristo, no nuestras concupiscencias. Si vamos a caer y que lo sigo teniendo. Sí. Y aquí me gustaría dar porque Ketty me está preguntando en español la palabra y también me hizo acordarme a mí para que lo que significaba. Y me acuerdo el versículo de las concupiscencias, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído o seducido.
Entonces le volvió a explicar, bueno, ahora tú sabes cómo se forma el pecado, ¿verdad? Aquí dice el pecado, dice que lo ves, lo deseas y ya cuando lo estás deseando ya también ya lo estás haciendo. Entonces, le digo, así es como caemos en el pecado, le digo, tenemos que estar bien, sagaces, bien atentos a que ya estamos, dice, ya tú ya moriste, dice, como dice acá, ya no va a reinar el pecado porque ya no se va a enseñar sobre ti y ya tampoco vas a vivir bajo su influencia que gobernaba tu vida antes. Pero dice, ten cuidado con tus concupiscencias, ¿verdad? Porque también son las que están ahí siempre. Entonces, estar atentos de que si yo sé que estas cosas me atraen y me hacían caer antes y las veo, pues qué mejor que lo que puedo hacer que voltearme y ver y pues recordarme al Señor, no, Señor, quítalo de mí, ¿verdad? Porque al verlo y decir, no pasa nada, a ver, voy a checar, no, ya automáticamente te estás aventando otra vez ahí. Y que las, Sí, ya soy cristiano, ya no me pasa nada. Las concupiscencias, por eso dice de nuestras, que son diferentes, porque las del hermano son muy diferentes a las mías. O sea, y entender esa parte, porque unos cojeamos de un lado y otros cojean del otro, ¿verdad? Y recuerdo mucho de una hermanita de la iglesia que me dio para discipular, ¿verdad? Ella decía, es que maldito Satanás, no, pero si me está empujando, le digo, a ver, y le leía eso, o sea, son tus propias concupiscencias, porque si tú le echas la culpa a Satanás, estás quitándote a ti la responsabilidad, no es Satanás ya fue vencido, sabe, ¿verdad? O sea, ya fue vencido, entonces son nuestras concupiscencias que aún siguen aquí en nuestro cuerpo mortal y que debemos de presentar, que es la siguiente parte. Pero ya no voy a hablar, hermano. No, está bien, no, y es bien importante, ¿verdad? También, Dile ahorita, habla. claro, Perdón, Carito, perdón. no, también sí, también es recordarles lo que, pues que lo que dice la palabra de Dios, o sea, tenemos tres enemigos, es nuestra carne, el mundo y Satanás. Entonces a veces solemos decir, no, es que fue el diablo, no, pues tenemos una lucha también, ¿no? Que es nuestra carne, nuestras propias concupiscencias. Entonces es ser responsable también de eso. Sí, no, es bien importante porque igual estaba hablando de esto mismo con un amigo porque me dice, no, es que sí, me dicen, sí, las batallas espirituales y que no sé qué, y esto, y el enemigo, y los demonios, y digo, sí, pero a veces le damos demasiado crédito al enemigo o a los demás sabiendo que es nuestra propia carne lo que está haciendo que caigamos, digo. O sea, sí podemos ser influenciados de repente porque si el enemigo sabe de dónde cojeamos, ahí están los mensajitos, claro, nada más así, otra vez. Son señuelos para que caiga uno, pero si estamos con el Señor fortalecidos, no vamos a caer, ¿verdad? Lo vamos a dejar por un lado y ahí va a quedar. Pero realmente si estamos haciendo de esa manera, viviendo, pues más va a aparecer, ¿verdad? Siento de esa manera que esa influencia que está apareciendo poco a poco es cuando mi relación con el Señor se empieza a debilitar. Ya respondiste lo que iba a decir. Sí, Carito tiene razón, es correctísimo. Hay que saber, por eso no hay que ignorar, hay que saber quiénes son nuestros enemigos y uno de ellos somos nosotros mismos, nuestra carne. Y lo que acaba de decir Gerson era lo que iba a decir, exactamente. Si tú te apartas de la comunión del Señor, por supuesto que Satanás te va a agarrar y te va a zarandear. Por supuesto, no lo dudes jamás, ¿verdad? Pero, o sea, tú lo provocas obviamente porque te apartas del Señor. Hablo de un cristiano, ¿verdad? Y nuestra naturaleza está caída y si me aparto de Dios, ¿qué crees que voy a hacer? Lo que sé hacer, pecar. Lo que, no sé si usted se recuerda lo que ponía Miller, que quién iba a vivir, si alimentabas más al espíritu, es el que iba a prevalecer. Sí. El que alimentes más. Y vamos aquí con la primera pregunta, ¿verdad? Que estamos viendo aquí. Dice, ¿cómo debo pues considerarme? Pero vivo con Dios, para Dios, en Cristo Jesús, mi Señor, ¿verdad? Yo traía otras cosas, pensaba en otras cosas. Sí, entonces recordar, ¿verdad? Que somos muertos al pecado. Estar atentos a las concupiscencias para que no las obedezcamos, ¿verdad? Porque ya vivimos para Dios, o sea, ya eso tiene que quedar atrás.
vamos a la siguiente parte, ¿verdad? Que es lo que debo presentar. Que es el Eso, versículo. A mí como me encantó entenderlo, porque hablando de todo un cuerpo, ¿verdad? Y mi ojo es algo que tengo que presentar diariamente, mis oídos, mi boca y mis pies, o sea, de cómo voy andando a eso, o sea, cuando por su gracia me lo reveló, entonces es diferente ahora de presentarme delante de Dios, es más enfocado, ¿verdad? Y entonces te puedes analizar, ok, con mi boca, ¿qué dije? Y entonces ya puedes, pues presentarte delante de Él, cada uno de tus miembros, porque todititos. Así dijo la canción, ¿verdad? Que la de los niños, cuidado mis ojitos al mirar y cuidado mis oídos al oír. Así, realmente, ¿verdad? Porque así es. Y dice aquí, dicen, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿verdad? Y me encantó el ejemplo que dio el pastor, dice, a veces estamos así, pero nuestra lengua es el de los órganos más pequeños, pero más destructivos que podemos tener, ¿verdad? Porque, y me sorprendió que dijo eso, dice, a veces el Señor es de lo que podría más favorecer realmente que nos destruyamos entre nosotros mismos como hermanos, ¿verdad? Porque al destruirnos como hermanos o hablar mal entre nosotros mismos, estamos realmente invalidando la palabra que el Señor nos manda a estar en comunión en Él, ¿verdad? Entonces, me quedé así de que sí es cierto, a veces hablamos, a veces decimos y destruimos solamente, hermano. Sí, gracias, bro. Quisiera leer Juan 8 del 31 en adelante. Sí, dele. Es impresionante el poder de nuestro precioso Señor Jesucristo y en esta porción de la Escritura en Juan, Jesús estaba hablando con los judíos y relata la Escritura que eran los judíos que habían creído en Él. Y dice así, Juan 8, 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. 2 puntos. ¿Qué dice? Si vosotros, o sea, si no, pues ¿cómo te lo explico? ¿Verdad? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fíjate la similitud con la verdad y más adelante con Él. Les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? 34. Jesús les respondió, 2 puntos. De cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. 36 a donde iba. Así que, si el Hijo con H mayúscula os libertare, seréis verdaderamente libres. Vas a ser libre del esclavo si Jesús verdaderamente te ha libertado. Sí. Y pues queremos ver como siempre los judíos creían como siempre de que iba a venir un rey a liberarlos y pues dicen, no, pues de quién si no somos esclavos de nadie. Siendo que realmente siempre habían sido esclavos y estaban bajo el imperio romano en ese entonces, pero bueno. Aparte pasaban por muchas esclavitudes durante todo el transcurso, con los egipcios, con los asirios, con los babilonios, o sea. Pero el hecho de que no pudieran ni ver eso que pasaron y tampoco reconocer realmente que lo que el Señor está hablando que era no tanto la esclavitud de lo físico, sino el pecado. Entonces, pues es bien importante. Y pues es lo que dice, vale, la verdad, así que conocer la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Así que si el Hijo os libertare. Sí, también lo tenía aquí apuntado para leer, está muy bien, hermano. Me lo ganó. Está bien. Y pues entonces sabemos, ¿verdad? Que no tenemos que ser esclavos, tenemos que presentar a nuestros miembros como instrumentos de justicia. Lo que vemos, lo que decimos, lo que hacemos. Me acuerdo mucho que nos decía el hermano Miller eso, decía, cuando eres un verdadero cristiano, estás en la palabra del Señor, porque también nos vamos y nos agarramos monte a veces, ¿verdad? Pero tienes que pensar, tienes que decir y tienes que actuar
alineado de la misma manera, ¿verdad? Porque cuando algo está mal de ahí esa parte, íntegro, ¿verdad? Ser íntegros, porque ya cuando estamos movidos de una parte de que parecería que actuamos de una manera y decimos, pero estamos pensando otras cosas, o pues estamos pensando cosas buenas, pero actuamos de otra manera y decimos de otra manera, o sea, está completamente fuera. Yo tengo Romanos 12:1. Yo tenía el 12:2. Voy a cantar. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es. Y luego ya después viene, y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de qué? La renova. De lo que es Sabiendo. sabiendo, renovando con la palabra nuestra mente. Sí, la teníamos usadas los dos, hermanita. Ustedes y yo dos. Y me gustaría leer Santiago 1:26, también estoy hablando de esto, ¿va? Que dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, está siendo bien claro, ¿verdad? O sea, a veces no refrenamos nuestra lengua y queremos y decimos y hablamos y creemos que todo es religiosidad, ¿sí? No, porque puedo decir y puedo actuar de una manera, ¿no? No va a pasar nada, ¿no? Pero realmente, no, ¿verdad? Solamente lo que estoy haciendo es aparentar al mundo y creer que lo que estoy haciendo va a cumplir o me va a dar un estatus o me va a dar ciertas partes, pero lo único que estoy haciendo es destruyendo. Entonces, nos manda el Señor, ¿qué es lo que representar? ¿Qué nos está diciendo ahí? Que tenemos que servirle con nuestros miembros como un instrumentos de justicia ahora, ¿verdad? Ya no vamos a actuar como antes, que destruíamos, que decíamos y que podíamos pecar y decir lo que sea y actuar de la otra manera, sino que ahora vamos a actuar conforme a su justicia para poder ser testimonio vivo, poder anunciar cómo hemos sido justificados ante Él a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, y me falta más aquí el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Para cerrar con la cerecita del pastel, ¿verdad? Ya te está diciendo otra vez el Señor. Entonces acuérdate, el pecado ya no se puede enseñar de ti, ya no va a gobernar tu vida. Si estás realmente en mí, ¿verdad? No como los que están diciendo al otro hermano que creían que no eran esclavos, ¿verdad? Dice, porque el pecado ya no se enseñará de ti, dice, pues ahora ya no estás bajo la ley, que no podías cumplir, la ley que te condenaba realmente, ¿verdad? Porque es lo que hace la ley, mostrarnos que vamos a ser condenados nada más, sino que ahora estás bajo mi gracia, bajo la gracia del Señor, ¿verdad? Que no va a ser por ti ni lo que hagas, ni lo que digas, si no te lo ganaste. Es por mí que eres justificado ante mi Padre, y es un regalo que solamente el Señor puede dar. Entonces, para responder la pregunta que dice, ¿qué sucede ahora en mi vida con el pecado? Ya no se En mí, no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Y pues recordando más el objetivo que dice, ¿qué vamos a hacer ahora que vivimos bajo esa gracia del Señor? Vamos a disfrutar nuestra nueva vida en Cristo y vamos a servirle ahora a Él, a su justicia, ¿verdad?